Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, seguimos con preocupación estos números compartidos alrededor de esta nota que comentábamos aquí de nuestra colega Soldevia y queremos conocer también tu panorama y tu visión sobre el tema de la crisis en los locales gastronómicos en nuestra provincia. Sí, bueno, a ver, digamos, yo creo que sí, cuando uno habla de crisis, digamos, necesariamente tiene que, digamos, a veces es una palabra que tiene una connotación bastante crítica, Ujú. pero, digamos, en el fondo quizás no lo sea tanto. Yo creo que la realidad es que lo que está sucediendo es que han cambiado algunos indicadores, han cambiado, digamos, ciertas variables, y esto hace que estemos frente a un proceso de depuración de la oferta. Vemos realmente lo que se nota, digamos, en último tiempo es que hay un exceso de oferta. La verdad que, digamos, que estaría perfecto en el momento, en situaciones en donde la demanda estuviese, digamos, acorde a esa oferta, pero hoy no es el momento. Digo por esto en lo que vinculamos con lo de la crisis, ¿no? Digamos que hay cambios que se producen en los contextos, digamos, en los espacios económicos y en las industrias, y esto es lo que ha pasado con la gastronomía, digamos. La verdad es Sí, que ha habido igual te una vamos reducción en el a consumo compartir, claramente. sí, números que Sí, aporta la Federación Económica de Mendoza, FEM, ¿no? Alrededor del consumo de gastronomía y el entretenimiento, hay una caída interanual que ronda entre el 20 y el 50%. Pero hay grupos, puertas adentro, en el sector, que dicen que la caída del consumo, por ejemplo, en restaurantes, llega incluso al 70% en la comparativa interanual. Es decir, que realmente el número acorde a estos indicadores es alarmante. sí, a ver, yo creo que la verdad es que nosotros lo que podemos tener, digamos, como medición está alrededor del 30%. Eso es una realidad. Lo hemos planteado, inclusive yo mismo en otras notas, otros medios, he hablado de ese porcentaje de caída en el consumo que está cercano al 30%. Seguramente, digamos, siempre estamos hablando de promedios, ¿no? Con lo cual, digamos, es muy probable que haya lugares a los cuales esta disminución les ha impactado más. Ujú. Y tiene que ver con esto que estamos hablando, digamos, es decir, cómo se ha generado hoy la industria gastronómica, es una industria con una muy baja entrada, barrera de entrada. Entonces hay muchísima oferta, es la gran realidad, digamos, y tenemos que ser conscientes de esto. Yo creo que este último tiempo se vienen dando algunas situaciones de cierre y es parte de una depuración de la oferta. La verdad, digamos, sumado, ¿no? A la Mm. disminución que hay del turismo, eh, claramente que Pero se no, nota. pero Entonces, esto tenemos que decirte nosotros, a ver, en el día a día aquí nos llegan un montón de mensajes y cada vez que hablamos y le preguntamos a oyentes en qué cuestiones están recortándose, lo primero que nos dicen es en todo lo que tiene que ver con salir, por ejemplo, a comer, dado que más allá de la tasa de inflación que ha ido en declive, sí hay aumento de servicios, del tema de combustible, de toda una serie de gastos y los salarios totalmente estacionados. Entonces, no sé si es tanto esta cuestión de una sobreoferta, sino también de una situación que realmente es calamitosa. bueno, por eso, son las distintas apreciaciones que se pueden hacer. La verdad es que, como estamos diciendo, a nadie le gusta tener un 30% menos de facturación, de ventas, claramente, digamos. La verdad es que no hace falta para que esto sea una luz de alarma, no hace falta estar hablando de 70%, que me parece Ujú, realmente una exageración. ujú. Pero 30%, digamos, no es bienvenido en ningún caso. La verdad es que es un número alto, Sí. Y a nivel, sinceramente. Entonces, a digamos, nivel, no es que estamos minimizando la situación, sino dándole una explicación que tiene que ver con esto, digamos. Es, hay locales que mm. no han tenido una disminución en sus ventas, hay otros locales que sí han tenido una disminución en sus ventas. Bueno, digamos, hay un mix de todo, ¿no? Ujú. Digamos, la verdad es que Andrés, de hecho, vamos a invitar a oyentes al 261-673-6000 que comentes, por ejemplo, ese bar, ese restaurante que conoces o al que ibas,
que hayas visto que Que bajó sus cerró. persianas, ¿no? Por ejemplo, bueno, hace unos días pasó con un bar muy conocido en calle Belgrano entre Sí, Pedro Molina y Colón, con Rabbit, un bar muy querido por muchos mendocinos y bueno, que no soportó la crisis económica. Ahí también invitamos a que comenten de alguna manera para que tengamos un relevamiento también de lo que va pasando con distintos bares, restaurantes y demás. No sé, Gianni, ¿qué Sí, sí, querías? totalmente. Ujú. Hay casos puntuales, digamos, que son, digamos, cierres de locales o fundamentalmente ventas de comercio, porque, digamos, Rabbit cerró, pero abrió otro local. Bueno, y es una realidad, digamos, ¿qué le pasó a Rabbit? Yo desconozco en el fondo, digamos, cuál fue su problemática, pero entiendo que sí, que claramente, digamos, no pudo soportar la estructura y esto sumado, digamos, a esta crisis que estamos hablando, de disminución del 30% en los consumos, bueno, Ujú. es un verdadero número, teniendo en cuenta que la rentabilidad en gastronomía es en el mejor de los casos un 15%. Mm, El promedio es el 10%, digamos, con suerte, ¿no? ujú. Entonces, digamos, tener una disminución del 30% de tu venta, digamos, es un número que impacta claramente porque las estructuras se siguen manteniendo igual y Claro. como claro. decíamos, los servicios aumentan Sí. y este tipo de cosas, digamos, es una realidad, claramente, ¿no? Respecto al tema de la estructura, hay un 30% que calculan o estiman que puede haber en los ingresos. En cuanto al personal, ¿cuál ha sido el movimiento que ha habido en este periodo? ¿Ha repercutido en la pérdida de puestos de trabajo o se mantiene en los mismos niveles? No, no, yo entiendo que sí, que esto tiene que repercutir claramente, digamos, en una disminución de la nómina. Ujú. Sobre todo si estamos ante una situación que es difícil porque estamos en temporada baja también. Entonces, Sí. la realidad es que se hace siempre, Ujú. siempre en los meses, digamos, como fuerte, ¿no? Mayo y junio son meses que siempre hay disminución clara de la venta y eso hace que los locales empiecen a reducir un poco su estructura, a Claro. ajustar, no de manera significativa, pero sí haciendo, digamos, una reducción de la planta. Pero esto ya Eh, viene desde hace unos meses, no solamente es este mes. Aquí nos llega un mensaje de una oyente que nos dice, chicos, el sábado fui al Teatro Mendoza, a la salida, solo la famosa pizzería de Calle Lavalle, que todos conocemos, estaba llena. Una pena me dio el local enorme de tenedor libre vacío, con precios muy económicos. Es decir, que es una postal que vemos de manera recurrente, incluso en calle Aristides Villanueva, locales que estaban llenos más allá del viernes y del sábado, en distintas noches de la semana. Realmente está costando mucho, está cuesta arriba. Y sí, es una realidad. Hay una disminución, como decimos, hablar de 30% Mm, es un número importante. La verdad es mm, que mm. le estamos quitando importancia, digamos. Es un 30%. Quiero decir, no, no, lo que yo no estoy de acuerdo es en plantearlo por encima, porque si no sería insostenible, es decir, una disminución del 70%, bueno, probablemente alguno lo habrá tenido y son los locales que han tenido que cerrar, digamos, Ujú. claramente, pero bueno, lo cierto es que sí, estamos en una disminución del 30%, mucho de esto le ponemos influencia, aceptamos y somos conscientes de que la influencia tiene que ver con la disminución del turismo. Hay ujú. una gran realidad en esto, digamos, y bueno, esto es parte también de estos indicadores y de estas variables que cambiaron en el Pero la sector. perspectiva con respecto al turismo no apunta a que vaya a haber una modificación, o sí. ¿Y No, cómo la sería verdad es que no, el digamos, escenario en ese caso? hay ciertas acciones que se están buscando, digamos, hay una campaña que recientemente se lanzó desde la provincia para Ujú. fomentar el turismo, pero bueno, digamos, acciones se están haciendo. La verdad es que vamos a ver cómo repercute, digamos, en el público. Lo cierto es que Mendoza tenía una afluencia turística grande en función de una situación monetaria favorable que Ujú. permitía que los turistas extranjeros vinieran y gastaran poco, digamos, de su presupuesto, ¿no? Ujú. Para vacacionar o visitar Mendoza. Hoy esta situación no se da y esto ha hecho que se disminuya, con lo cual también es un sinceramiento de la oferta, digamos, ¿no? Es decir, la gente dejó de estar dispuesta a,
a pagar lo que pagaba, digamos, lo que nosotros pedimos o lo que se pide de la industria gastronómica por servicios que finalmente no cambiaron. No es que disminuyó, lo que cambió, digamos, es la conveniencia o no de los turistas en venir a Mendoza. Sí, pero bueno, a esto tenemos que sumar la baja, porque está bien, esto del turismo ya viene pasando desde hace rato también, pero ahora lo que está alarmando es el número de la baja en el consumo de los propios Sí. mendocinos, ¿no? En Sí, es que bares y esto siempre restaurantes. también es cierto que ha sido fuerte, digamos. La verdad que, sinceramente, se los digo, yo lo digo, digamos, inclusive como empresario gastronómico. Mm, El mendocino no es consumidor. mm, Muchachos, ¿qué quieren que le diga? Es la realidad, digamos, no sale la gente. Pero, No. pero no es Que, consumidor digamos, hoy está saliendo un poquito menos, pero es una gran realidad. eh, Entonces, al no tener turismo, el gran impacto es ese. mm, No, sinceramente, creo que obviamente que hay una disminución, de nuevo, insisto, hay un 30%, y dentro de ese 30% estamos incluyendo a los mendocinos. mm, Eh, Fíjense, el otro día veía unas notas que le hacían a camareros de distintos restaurantes, en donde muchos decían, el mendocino no sale, y es una realidad, digamos, prefiere otro programa. Bueno, hay ciertas cosas, ¿no? Digamos, que tiene que ver con la idiosincrasia local, que nos pasa esto, pero de ninguna manera, insisto, estamos negando que hay una disminución. Hay una disminución que es un 30%, que es fuertísimo en términos económicos, eh, y los efectos que provocan esta situación, claramente, digamos, disminución del turismo, y claramente que hay una situación de ajuste en donde las personas, ante aumentos de otras variables de su canasta, deciden retraer, digamos, el consumo en ¿Y esparcimiento, o alguna por lo menos estrategia que no de la misma estén, manera que lo hacían antes. y alguna estrategia que estén barajando para paliar esta situación, o que no continúe el declive, porque esto equivale a cierres y gente que queda sin laburo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que los locales, fíjense que han surgido últimamente muchísimas más propuestas en vinculación con descuentos a mendocinos, u otros locales que hacen, digamos, descuentos en términos generales, no sé, 10, 15, 20% por pago en efectivo. Bueno, diferentes alternativas que se están barajando para justamente fomentar, digamos, que se un poco recuperar estos indicadores que bajaron. Mm. Eh, yo creo que va a venir un mix de todo, ¿no? Digamos, un proceso que la gente se empieza a acostumbrar también, digamos, a otra escala de consumos, en donde nos ajustaremos todos también, los empresarios gastronómicos, Mm. y los consumidores. En la medida de lo posible, ¿no? Porque, por ejemplo, Vigil recientemente dijo que en su caso, por ejemplo, si tenía que bajar de precio, depende también el tipo de propuesta, ¿no? En el caso de él tenía que cerrar, ¿no? Este, así es que bueno, dependerá también Bueno, por eso, del rango de la propuesta gastronómica, ¿no? exactamente, creemos que hay una presión impositiva enorme que tampoco deja respirar mucho, y sobre todo en esto, digamos, ¿no? Mientras más formal es el negocio, Mm, más presión impositiva tiene, digamos, ¿no? Es una relación inversamente proporcional al ujú, esfuerzo, ujú, pero esto es una realidad, digamos, sucede. Entonces, digamos, esto no se disminuye, no baja, digamos, estamos esperando también, digamos, mm. una cierta flexibilización en las leyes laborales, para que, digamos, esto permita también a generar también mayor Sí, cantidad de empleo registrado. Bueno, y en un todo de la economía, ¿no? Porque acá un oyente nos está diciendo que sale más barato tomar o comer algo en Europa, que es cierto, ¿no? En comparación con los precios dólar barra euro. Y yo quisiera que alguien me cuente qué precios sobre eso, porque la verdad es que me, yo me estuve hace llama la unos, atención. no, Me yo parece estuve hace unos que es meses una en, desinformación absoluta no, no, decir no, eso. no, no es así. Yo estuve, por ejemplo, hace unos meses en Barcelona, Madrid, y verdaderamente en varios lugares, desde cafeterías hasta algún restaurante, o sea, comía al mismo precio o más barato que aquí, ¿no? O sea, no es desinformación, es realidad. Yo volví, de nuevo te cuento también mi experiencia, es la tuya y la respeto ampliamente, Mm. y sobre todo me estás nombrando Barcelona. Bueno, perfecto, puede ser Madrid, sí, también. Contame de otro lugar de Europa, porque hablamos de Europa como generalizando, y la verdad es que no es así, digamos, son algunos lugares.
Bueno, y comparamos otros, la oferta, digamos, es bien diferente. De todas formas, comparar en Barcelona, por ejemplo, ¿cuánto la pagabas vos? De todas formas, comparar, o sea, unos precios que estamos hablando de una economía de euro en una economía como la nuestra, con un peso que está allí en problemas desde hace mucho tiempo, o sea, no le quita mérito, ¿no? O sea, no le quita mérito que sea por supuesto, Barcelona. Pero vos, ¿por qué pensás que eso se produce? Y obviamente hay una gran cuestión, un amplio rango de parámetros de la economía a nivel general que aquí todavía hay que ajustar y mucho, ¿no? Por ejemplo, te tiro una. En España los gastronómicos pagan el 10% de IVA, nosotros el 21%. ¿Vos quién pensás que paga ese IVA, ese 10% de diferencia? 11% no, siempre lo paga. Eso, en un impuesto no es. Y sí, eso siempre lo paga el consumidor. Bueno, claramente, justamente habrá que ajustar allí para que ese enorme porcentaje de IVA no lo estemos pagando. Pero digo, es importante porque, perdón que insista con esto, porque yo también volví, la verdad es que no me gusta hablar muy personalmente de mis cosas específicamente, pero digamos como experiencia y que perdonen que sea autorreferencial, digamos, en esto. Pero volví hace 10 días de Europa y la verdad es que me encontré con precios que sí, en algunos lugares me encontré con una pinta de cerveza en 3 euros. Bueno, pongamos que estamos más o menos ahí, ¿no? A los precios de Mendoza. Pero hay lugares y hay ciudades en Europa en donde uno puede llegar a pagar 15 euros por una pinta también. Sí, depende. Y eso acá no existe. Depende de lugares y ciudades, claramente. ¿Qué querías decir, Andrés? No, yo quería preguntarle si usted cree que hay recesión. Sí, hay recesión. Tenemos un mensaje. Hay ajuste, digamos, ¿no? Claramente, hay ajuste. No sé si recesión, digamos, sí. ¿No? Porque corrijo un poco la palabra. Hay ajuste. Bueno. Hay cambios en las condiciones. Y esto hace, digamos, que hay variables en donde no podamos mejorar. Bueno, pero digamos, al consumo planchado, ¿no se le llama recesión? Yo te cuento esto, mira, nosotros estamos hablando, justamente, yo tengo amigos, gente conocida que tiene gastronomía en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Dublín, en Irlanda, sí. Que también visité. Esta persona, su rentabilidad es del 8%. ¿No? Digamos, de los negocios. Y está muy bien. Y ese es un número interesante, digamos. Acá ese número no existe. Entonces, estamos acostumbrados, los argentinos, a tener tasas de retorno, tasas de rentabilidad que están muy por encima de las tasas europeas, por ejemplo. Pues la verdad es que es parte de un proceso que se tiene que ir produciendo y que se va a ir acomodando, digamos. Hoy o que hablamos que hace tiempos atrás la gastronomía podía tener 25, 30, 35% de rentabilidad, hablando de hace bastantes años atrás. Sí, lógico. Andrés, entonces, la verdad es que, bueno, se van ajustando cosas. Tenemos un mensaje de un oyente y con eso ya en un ratito te saludamos y tenemos que ir a un corte, pero escuchamos lo que nos dicen del otro lado. Bien. Hola MDZ, escuchando al señor de AEGA. A ver, yo considero que hay dos cosas. Primero, hay una sobreoferta gastronómica en una cuadra en la cual antes había una gomería, hoy hay un local de comidas, en la que había un mini mercado, hoy hay un local de comidas. La gente sigue siendo la misma y tenemos cada vez más locales. Y por otro lado, la mayoría de los locales te atienden muy mal y te cobran carísimo y la verdad que tampoco hay un menú extremadamente variado. Así que son varias las cuestiones a tener en cuenta. Bueno, vamos a comunicarnos con vos en otro momento porque es un tema que vamos a seguir tocando, otros mensajes que llegan. Largo, pero viste que es coincidente. Bueno, sí, de ese oyente, de este oyente hay otro oyente dice, si estos muchachos como Civit siguen pensando así, no aceptan las cosas como son, están destinados a seguir perdiendo. Que nos estaría buenísimo, no la ven. Y que nos den alguna Le vamos a pedir a Enrique que mande alguna recomendación. Fabián nos dice, en Viena, Bruselas y Praga, por ejemplo, se come más barato que acá, volví hace un mes. No es cierto. Y así otros mensajes. Que me cuente dónde, yo le puedo mandar fotos si quiere de Bruselas. Bueno, te vamos a comunicar con Fabián. Y de Viena también.
te vamos a comunicar con Fabián y hacen Dale. intercambio de precios. Bueno, un Exacto. saludo muy, muy grande, Andrés, y estamos en contacto próximamente, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Andrés Civit, miembro de la comisión directiva de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza. Estábamos hablando de la crisis en el sector gastronómico local. Bueno, él aduce una sobreoferta, dice que la caída estaría certeramente en el 30%. Hay quienes hablan desde la Federación Empresaria Mendocina de un 50%, puertas adentro, gastronómicos hablan de que la retracción podría llegar al 70%. ¿Quién tiene la razón aquí, no? Esperamos los mensajes 261-673-6000. Ya venimos.